Piedrada porque sabemos que el enemigo no está feliz por lo que hacemos, pero diga: Dios está con nosotros. Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús al pastor Osman, que está aquí. Miren, mi pastor está allá atrás. Claro, denle palma, claro que ya lo merece. Y miren que vamos a hablar de un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar de la autoridad. Amén, ¿están aquí? Amén. Diga: autoridad. Autoridad. ¿Sabe que si usted busca la palabra autoridad en el diccionario, el significado de esta palabra es facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinados a alguien? Usted está aquí conmigo. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Padre, gracias por las personas que vinieron, porque obviamente el enemigo, Padre, se levantó con esta lluvia. Padre, cito aquel texto donde la palabra dice de que en aquella barca hubo una gran tempestad, pero tú reprendiste a la lluvia, al viento, Padre, porque también el enemigo se manifiesta en la naturaleza cuando Dios se lo permite, pero tú estás con nosotros y los que vinieron el día de hoy, Padre, que esta palabra no entre por un oído y salga por el otro, sino que haga algo en su vida, Padre. Todo esto, Padre eterno, te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo dice: amén. Gloria a Dios. Miren que la Biblia menciona 3 tipos de autoridad. ¿Cuántas autoridades existen? 3. La número 1 es la terrenal. La segunda, en la iglesia. Y escuche la tercera: contra Satanás y sus demonios. Usted está escuchando las 3 autoridades que existen. Amén. La terrenal, la de la iglesia y contra Satanás y sus demonios. Yo le voy a invitar que abra su Biblia y vaya al libro de Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos a escudriñar la terrenal. Esta es la autoridad terrenal, lo que Dios demanda para con la autoridad terrenal. Estamos hablando del presidente, estamos hablando de la policía, de esas autoridades que estoy hablando. Usted está ahí en Romanos capítulo 13, versículo 1. Amén. La escritura dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Usted me está escuchando. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Usted está aquí. Amén. ¿Sabe que más abajo dice lo siguiente? Porque es servidor de Dios para tu bienestar. Dice que la policía son servidores de Dios. ¿Cuántos han visto en los escudos de la policía que dice servidores de Dios y a la patria? ¿Alguna vez han leído eso? Saben que es bíblico. Saben que ellos son una autoridad terrenal y tenemos que someternos a dicha autoridad. Amén. Aunque no nos guste, aunque el presidente sea un pícaro, aunque el presidente sea un ladrón, un narcotraficante, nos tenemos que someter. ¿Cuántos están aquí? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo sí lo he hecho. Yo sí he irrumpido en la electricidad de mi casa, la han cortado, la he conectado, hasta cable hemos robado. ¿Cuántos están aquí? Eso es una violación a la autoridad terrenal, para que lo sepan. La terrenal no solamente aparece en Romanos capítulo 13, también aparece en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Dice: y por causa de nuestro Señor Jesucristo, toda persona sométase a toda autoridad terrenal. ¿Usted está aquí conmigo? Iglesia, tenemos que sujetarnos, queramos o no queramos. Ya hablamos de la primera, terrenal. Ahora escuchen la de la iglesia. ¿Está aquí? No es porque me convenga, pero póngame atención. Vamos a hablar de la segunda, la autoridad en la iglesia. Váyase para el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos, iglesia. Hebreos, capítulo 13, verso 17. Estamos hablando de las 3 autoridades que la Biblia menciona: la terrenal, la de la iglesia y contra Satanás y sus demonios. ¿Quién vive? 13, 17. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. ¿Están ahí conmigo, iglesia? ¿Me acompañan? Amén. La palabra dice así: obedecer a quién dice ahí. Obedecer a vuestros pastores. Esa palabra no la escuché. Ahí no le gustó leer. Escuchen: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ya vamos a hablar de las consecuencias por no utilizar la autoridad de la manera correcta. Pero habemos algunos hermanos cristianos que nos pasamos de este versículo. ¿Cuántos están aquí? Hoy en día he visto un matrimonio, escúchenme, un matrimonio donde la esposa tal vez tuvo un problema en la semana con el marido
Y viene la mujer y tal vez un domingo, aquel que es duro, aquel que es tacaño, le dijo, sacamos este domingo a comer un pollo, que sea chocho, y le hablan al pastor. Pastor, fíjese que mi esposo me quiere sacar a comer y hace 2 años y medio que no lo sacan ni a la vuelta de la esquina, ni a comer a todos bofes que venden en la esquina, nada, pastor. Y el pastor le dice, ¿cómo? Que en primer lugar le pertenece a Dios, que no, que nada. Eso está mal. ¿Sabe usted que la cabeza de la esposa, mi amor, aunque no te guste y no te gusta ponerle flores, es el marido? ¿Sí? La Biblia dice que la cabeza de la mujer es el marido, pero la cabeza del hombre, ¿quién es? Es Cristo. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Pero habemos pastores que nos hemos aprovechado de la autoridad. Y yo sé que si paso una persona por una, me va a contar algo diferente. Mira, hermano, que yo sé esto. Pero bueno, la autoridad en la iglesia sí existe. Tenemos que sujetar a nuestros pastores, pero sean inteligentes. Amén. Tercera autoridad, contra Satanás y sus demonios. ¿Están aquí? Para eso le voy a invitar a que se vaya al libro de Lucas, capítulo 10. Versículo 18. Me dice amén cuando lo tenga, tercer libro del Nuevo Testamento. ¿Quién es el que vive, iglesia? Lucas capítulo 10, verso 18. ¿Saben que yo miraba hace poco un documental donde en una región de Nigeria la resistencia le dijeron a los cristianos, si ustedes van a la iglesia este domingo, los vamos a matar? ¿Y saben qué es lo que pasó? Las bancas de allá no crean que son de plástico como esta bonita. Aquellas son unas planchas de madera. ¿Y saben qué hicieron? Amarraron a los negritos en esas bancas, le echaron gasolina y les prendieron fuego. ¿Cuántos están aquí? Esa gente no le importó. Dieron su vida por Cristo. Y nosotros por una lluvia para que el pelo no, como nos pinturamos el pelo para no mojarnos, no venimos a la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Pero es el diablo, iglesia. Porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Me pongo guapo, me echo perfume, voy con todo y pega acá la tormenta, Dios mío. Yo a las mujeres que les encanta echarse una plasta de polvo en la cara, ya no salieron ya. No, ya se enojaron ya. Escuche bien. Lucas capítulo 10, versículo 18. ¿Cuántas están aquí? Tercera autoridad contra Satanás y sus demonios. Miren qué linda esta palabra de mis favoritas. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Escuche, póngame atención. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, digan nada, los dañará. ¿Cuánto lo creen? Hermano, yo no sé si usted lo cree, pero un brujo puede agarrar una foto suya, puede agarrarle el pelo de los sobacos, puede agarrarle un boxer, puede tirarle guapo, echarle ruda y que este se muere y que le haga un tumor, pero la palabra dice que el que está cubierto con la sangre de Cristo es intocable. Yo no sé si usted lo cree. Regálele palma y lo cree. Hermano, leíamos un artículo, no se vaya a asustar, no se vaya a asustar, pero en la Biblia satánica, en el artículo 28, sección 3, dice, no aplicará brujería ante un evangélico protestante. Aún los brujos saben que contra nosotros no pueden y no tenemos miedo. ¿Cuántos están aquí? Si usted anda en santidad, puede ser el mejor brujo del mundo, nada ni nadie lo va a tocar a usted ni a usted. ¿Cuántos lo creen? El problema es cuando le abrimos una puerta al enemigo. Bien, hablamos de la autoridad terrenal, hablamos de la autoridad en la iglesia y hablamos de la autoridad contra Satanás y sus demonios. ¿Les quedó claro que las tres autoridades existen? Présteme atención, que esta es la parte importante de la prédica. Escúcheme, consecuencias por utilizar la autoridad de la forma incorrecta o a conveniencia. ¿Cuántos están aquí? Amén. Vamos a hablar primero de la terrenal. ¿Qué pasa cuando un presidente utiliza la autoridad que tiene como presidente de la manera incorrecta? Váyase para el libro de Isaías, por favor. Le va a sonar familiar. Yo no es que me burle del mal ajeno en ningún momento. Yo le estoy citando la Biblia, pero escuchen lo que la palabra dice cuando un presidente utiliza el poder como mandatario para sus propios beneficios. Váyase para el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 1. Me dice amén. Déjeme sordo si está ahí. Amén. Isaías está antes de Jeremías, está después de Proverbios, después de Eclesiastés. ¿Está ahí? Amén. En medio de eso. Isaías capítulo 10, versículo 1 en adelante. ¿Está ahí conmigo? ¿Lo tiene? Amén. La palabra de Dios dice así. Mire qué lindo de la palabra. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Te lo voy a volver a repetir. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Es que lo tengo que explicar, no se vaya a enojar conmigo si es nacionalista, pero es por explicarle la palabra.
El mejor ejemplo que tenemos ahorita es Juan Orlando Hernández, ¿verdad que sí? Amén. Hace poco aprobaron un código donde beneficiaban al rico y al cuello blanco y al pobre lo reventaron más. ¿Cuántos están aquí? Hay de los que dictan leyes injustas. Él dictaba leyes injustas, favoreciendo al rico y menospreciando al pobre. ¿Usted está aquí? Escuche el versículo 2. Para apartar del juicio a los pobres. Miren qué interesante. ¿Usted cree que es justo, hermana Jacinta, que agarren un cipote con 2 puros de marihuana y vaya a pagar 6 años a la cárcel de máxima seguridad? Y aquel Mario Zelaya, y me lo hagan en Facebook porque el Señor lo reprenda. Mario Zelaya robó más de 6.000 millones de lempiras al Seguro Social y allá están pelando los dientes en el mall. ¿Usted cree que es justo? Escuchen lo que dice la palabra. Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Cuánto dinero no se robaron ahorita en estos hospitales para el COVID-19? Por el amor de Dios. Mucha gente muriendo allá en el Seguro Social, no llegamos en el hospital de escuela porque les daban unas pastillas que descubrieron que eran de harina y le verdadero medicamento. Ahí lo tenía Elena Gutiérrez vendiendo. ¿Cuántos están aquí? Es bíblico. No termina ahí. Escuche esto. No se preocupen que él no es una palomita, estamos hablando de Juan Orlando ahorita. Escuchen. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Miramos que Juan Orlando luego está para Israel. ¿Cuántas puertas no tocó para que no lo extraditaran, pero después feo? Escuchen, cuando venga de lejos el asolamiento, cuando venga de dónde dice? De lejos. Cuando venga de dónde? De lejos. ¿De dónde lo quiere mandar a traer? De lejos. Donde la tierra que fluye leche y miel, el sueño americano. De allá lo quiere mandar a traer, de lejos, de Estados Unidos. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Ahora escuche lo que viene. Culmino con esto. Sin mí se inclinarán entre los presos. Usted está oyendo esto. Amén. Qué casualidad. Qué casualidad. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Esta es palabra de Dios, como dicen los católicos. Palabra del Señor. Esto es palabra. Cuando uno abusa de la autoridad terrenal que Dios nos ha dado, Juan Orlando Hernández ahorita es el mejor ejemplo. Bueno, no crean que hoy cachurri. ¿Cómo es que lo leían los liberales? De libre. No, los cachurri con los nacionalistas. Colorado. No crean que hoy colorado, hoy trigueño. Pero miren, yo no soy ni liberal ni nacionalista, pero le estoy hablando porque el ejemplo más claro que hasta los niños están viendo es Juan Orlando. Y miren, versículo por versículo, él está cumpliendo esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos nacionalistas nos enojan? Gloria a Dios. La autoridad de la iglesia. Miren, solo les estoy dando un versículo para autoridad, pero creo que con un versículo queda claro. Aquí viene la parte que a mí no me gusta, en la iglesia. Visite Primera de Pedro, por favor. Váyase para el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Me dice amén cuando lo tenga. Estamos hablando, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Estamos hablando de las 3 autoridades que la Biblia menciona. Vamos por la segunda. Estas son las consecuencias por abusar de dichas autoridades. Estamos hablando de la autoridad en la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Amén. ¿Quién vive? ¡Listo! ¿Lo tiene? ¿Está ahí conmigo ya? Amén. Amén. Miren qué interesante. ¿Están ahí conmigo ya? Amén. Apacentad la grey de Dios. ¿Saben qué grey? La palabra grey es el rebaño de una oveja. A eso se le llama grey. ¿Sí? Apacentar la grey de Dios. Obviamente le está hablando a los pastores. En el versículo 1 literalmente Pedro dice: ruego a los ancianos y a los obispos. Está hablando de los pastores. Apacentar la grey de Dios. Escuchen lo que viene, que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿No por qué dice ahí? Por fuerza. Cuidando de ella no por fuerza, sino como amor. Voluntariamente. Le voy a explicar esta primera parte. Cuando nosotros tenemos un desánimo, ¿sabe qué es un desánimo? Es cuando usted no quiere venir a la iglesia. Ya ha pasado. Tal vez un día anterior usted ha estado de rodillas y qué rico, sintió la presencia de Dios y Dios le habló y usted lloró y dio 2 vueltas y hasta se liberó. Usted sola se liberó. Pero de la nada al día siguiente usted no quiere venir a la iglesia. Le pega aquel desánimo. Discúlpeme, no crea que solo usted lo vive, lo vivimos nosotros también. ¿Sí? Amén. No crea que no solo a usted le dan ganas de no bañarse, a mí también me dan ganas de vez en cuando. Escuche. Es peligroso cuando un pastor viene a predicar porque tiene que hacerlo y ya no lo hace por amor. Usted está aquí. Amén. Aquí la Biblia me está diciendo a mí, que ya estoy en lo que estoy, me está diciendo de que cuidadito, vengo a predicar solo por salir del paso.
Dios me dice, prepárate con un buen mensaje siempre. No lo hagas a la fuerza, todo porque ya está. No, hacerlo con amor. Usted está aquí conmigo. Esto es para los pastores, lamentablemente. Escúchenme bien. No me lo van a sacar en cara después. Segundo, no por qué dice ahí. No por ganancias. Estás en escuela, me dijo. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo. Pronto. Y obviamente esto sí lo estamos viviendo, hermano. Pedro fue claro, hermano. Segunda de Pedro 2:1 dice que en los posteriores tiempos hombres, falsos pastores, iban a hacer mercadería de nosotros. Y lo estamos viviendo. Hoy en día a las iglesias no importa más el diezmo que la salvación de las almas. No, eso no es. Eso no es. Nos están dejando de hablar de la santidad, del arrepentimiento, de la reconciliación con Dios y solo prosperidad y que Dios te va a bendecir y que Dios esto, que Dios lo otro. Y están haciendo a la iglesia materialista, no lo están haciendo espiritual. Amén. ¿Cómo es posible de que Jesús predicaba un mensaje donde decía que nos despojáramos de esas cosas y hoy en día nos están hablando de que más bien pidamos más y pidamos más, que no lo conformemos? ¿Cuántos están aquí? Y nosotros venimos y hablamos en contra de esto y somos herejes. No, es un falso pastor, él no sabe nada, dice. Mira la iglesia que tiene. ¿Y cómo anda? A pie. Él no está bendecido. Gloria a Dios. Y la gente ya se lo cree. Si el pastor no anda en la Prado del Año, escúcheme, si no vive en los Hidalgos o en la Juba, ese pastor no tiene la unción de Dios. Ajá. Eso es lo que están predicando ahorita. Óigame, estos autodenominados apóstoles caminan con unos guardaespaldas. Son unas 8 veces como yo y caminan una semejante UCI en la cintura y son apóstoles de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Es terrible. Si yo no ando con guardaespaldas, yo estoy reventado. Es terrible lo que estamos viviendo. Están haciendo a la iglesia materialista, pero mire lo que la Biblia me dice a mí como pastor. No por ganancia deshonesta. ¿Qué es una ganancia deshonesta? Yo les puedo hacer una lista gigante. ¿Cuántos están aquí? Amén. No por ganancia deshonesta. El que tiene el evangelio como negocio tendrá el infierno como ganancia. Segundo, ¿verdad? Tercera, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Usted está aquí conmigo? No como teniendo señorío. Yo no sé si usted ha conocido pastores que mandan más el pastor a la mujer que su propio marido en la casa. Han hablado de una falsa autoridad como pastor. Nosotros tenemos cierta autoridad en la iglesia hacia la gente que viene cuando usted está comprometida con Dios. Yo no sé si usted está aquí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahorita queremos lo del grupo de intercesión. ¿Sí? Cuidadito, el hermano Ivón me dice, pastor, ¿y por qué me llama tan de mañana? Tiene que someterse. Ajá. No, nosotros dijimos, ¿quién quiere hacer esto a las 4 de la mañana? Levantaron la mano, ahora sea fuerte. Le vamos a hablar. Cuidadito me la paga porque voy a ir a alejarle la casa a punta de piedra en el techo. De que la despertamos, la despertamos. Pero someterse, escúcheme bien, aplica para unas cosas y para otras no. Usted está aquí. Pero ahorita vemos pastores que nos estamos aprovechando de esa autoridad y nos estamos pasando de la raya. La autoridad, bueno, mi amor, mírame vos, que está bien, que los demás no pongan atención, pero voy a poner atención. Tu autoridad es tu esposo. Amén. Sí, no que la Biblia lo dice. Dije, no, hermana, la palabra dice en Efesios 5, 21, 22 que la autoridad de la mujer es el esposo y el esposo es Cristo. Y no podemos hacer nada. Ajá. Bien. Interesante. Mire que más abajito, en el versículo 5, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta parte es la que le quería decir también. ¿Sabe que la Biblia demanda de que usted se tiene que sujetar a su hermano? ¿Qué significa? Usted no puede faltarle el respeto al hermano o a la hermana. Mira a la hermana Paola, ya te la acercaste, ¿qué? Le apestan las axilas. No podemos hacer eso. ¿Por qué no le regalan un desodorante mejor? ¿Sí? ¿Cuántos están aquí? La Biblia dice de que nosotros más bien, si viene mi esposa y me dice, mi amor, la hermana Paola está que le retumba en la don, amor, ¿qué te pasa? Sí, están aquí, ¿verdad? ¿Qué te pasa más bien? Tenemos que parar esas cosas. Tenemos que estar sumisos, dice la Biblia, los unos a los otros. ¿Cuántos están aquí? Es mentira, la hermana Paola te le llena los bancos, es broma. Solo es un ejemplo. Bien, ¿qué está pasando ahorita? Miren qué interesante. Yo les pido la dirección al Espíritu Santo porque nos están grabando y mucha gente se va a molestar. Váyase para el libro de Marcos, capítulo 9. Estamos hablando de la autoridad en la iglesia. Marcos, capítulo 9.
versículo 38. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Después de Mateo, antes de Lucas, está Marcos. Marcos capítulo 9, verso 38. ¿Lo tiene? ¿Está ahí conmigo? Amén. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. La palabra dice así. ¿No lo tienen? Sí, lo hallaron ya. Marcos capítulo 9, versículo 38. Segundo libro del Nuevo Testamento. Después de Mateo, antes de Lucas, en medio está Marcos. La palabra dice así. 9:38 al 41. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Bien, dice así. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Y mire 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Usted está listo, lista para lo que yo le voy a compartir. Pero va a volver a venir a este culto, lo va a volver a visitar si le digo esto. No le voy a caer mal. No me va a dar alajazo, seguro. Escuche. Hoy en día, escúcheme bien, hay grupos de pastores. ¿Sí? Hay grupos, hay comités. Pero si la hermana Sandy quiere poner una iglesia y si la hermana Sandy no se somete a un grupo de esto, ¿saben qué dicen los pastores? Que ella no puede ser pastora. Porque no está con ellos, porque no está bajo su cobertura, no tienen el manto ni la unción de Dios. Usted está aquí conmigo. Amén. Eso está pasando. Hoy hemos mirado con mi esposa a hombres que empezaron peor que nosotros. Esta iglesia es grandísima, para como he visto yo cómo han empezado pastores, y hoy están en otro nivel. Sí, han pasado muchos años. Sí, le han robado mucho al pueblo. No, me pasé de eso. Sí, han hecho muchas cosas para estar donde están, y hoy ellos están burlando de los que comienzan. Ajá. ¿Sí? Amén. ¿Cómo comenzaron ellos? ¿Cómo empezaron ellos? ¿Cuántos están aquí? Amén. Decir que un hombre no puede poner un ministerio. ¿Qué dice la palabra que hizo Jesús? No se lo prohibáis. ¿Verdad que lo dijo Jesús, verdad? ¿Por qué lo hacen entonces? Porque estas coberturas de hoy en día son un negocio realmente. Usted está aquí conmigo. Lo están utilizando como negocio. Es que yo lo digo en vivo. Hoy en día un hombre de los grandotes ha caído y mucha gente se está saliendo. No, que ya no hay que estar bajo la cobertura de él, solo porque fue sorprendido en adulterio y tiene 3 hijos por fuera. Tuvieron que esperar eso. Y tantos años que lleva ese hombre dando falsa doctrina, falsas enseñanzas, y hasta que pasó eso. Y se están limpiando las manos. No, ya no estamos ya. Ahí están siempre, por el amor de Dios. Han pactado con este hombre les regala unos Rolex de oro de $90,000. Pactados están el hombre con el hombre y se han apartado del pacto con Dios. ¿Cuántos están aquí? Miren qué interesante. Gloria a Dios cuando una iglesia nueva se abre. Pero óigame bien, muchos cristianos se alegran cuando una iglesia se cierra y se alegran cuando una cantina abre. Qué bonito, las iglesias se cierran y las cantinas se abren. Sí, están aquí. Hermanos, nosotros estamos viviendo esto. Estamos viviendo esto donde tal vez usted andaba descarriado, andaba descarriada. Usted vuelve a una iglesia y la iglesia a la que pertenecía, a ella va a querer lavar el cerebro. No, es que usted no es de esa iglesia, porque no la buscaba cuando andaba descarriado o descarriada. No, ya la restauraron, porque son pastores asalariados así. Por eso es. Ahora escúcheme bien. No podemos hacer esto. No se puede. Si estos pastores están haciéndolo, sepa que es antibíblico. Porque ¿qué dijo Jesús? Es que yo me imagino esa escena donde Pedro era del círculo de confianza de Jesús. Mira, el maestro, allá anda un hombre. ¿Y qué anda haciendo? Pues anda echando fuera demonios, anda sanando enfermos en tu nombre. Pero yo se lo prohibí. ¿Y por qué? No anda con nosotros. Yo me imagino que hasta algún coscorrón le quiso pegarle a Jesús. ¿Cómo te vas a poner a creer que se lo vas a prohibir? Y mira lo que dice la palabra. Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos, dice, mejor es que se amarre una piedra al cuello y se lance al fondo del mar por hacerlos tropezar. ¿Cuántos están aquí? Miren, yo les voy a contar un chisme que no salga de aquí ni de las redes. Pero a mí me daba risa hace poco que alguien le decía a una persona que viene a la iglesia: Michael es pastor solo de pandillero, lo de él es pandillero. Y yo, hermana, pero
Le mintió. ¿Y por qué? Porque yo hoy, mire, pastor de pandilleros, de mareros, de prostitutas, de homosexuales, de registoreros y de lo que Dios me ponga al frente. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué es lo que dijo él? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no vine a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Hermanos, quieren frenarnos. En vez de darle gloria a Dios, porque Jesús dijo, la mía es mucha, los obreros pocos. En vez de decirle a Dios, muchas gracias a Dios, una iglesia más almas se van a salvar, pero es competencia. Ajá. Es competencia. Óigame, iglesias que prefieren que la iglesia esté llena de jóvenes y los jóvenes van vestidos como quieren, pueden hacer lo que ellos quieran, lo único que ellos quieren es que esa silla se llene. No hay que hablarles de la santidad porque los jóvenes se molestan. ¿Sí? Así es. No hay que hablarles porque se ofenden y se van, hermano. Es mejor que se ofenden y que se vayan, a que Dios le va a demandar eso. Así ¿Usted está aquí conmigo? No le puede prohibir nadie a usted que tenga una visión de esa. Cuando usted tiene el llamado de Dios, ahí de usted y no la acata. ¿Cuántos están aquí? Así es, amén. Si usted, hermana Sandra, no tiene... pues, me lo van a salvar. Quiero que vuelva a venir al culto. Escúcheme bien. Hable del pastor para libre. Escúcheme, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios siempre le hizo el llamado directo a los apóstoles y profetas, como a Isaías. ¿Sabe qué dice en Isaías 49:1? Oh Jehová, mi alma te alaba porque desde que estaba en el vientre de mi madre tú me escogiste. Hablándole de Isaías. Como Jeremías en el capítulo 1, verso 5, donde Jeremías le dijo a Jehová a Jeremías, antes de que nacieses te santifiqué y antes de que te formas en el vientre te di a las naciones. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Y vamos a hablar en el Nuevo Testamento, porque usted dice que solo es en el Antiguo, el apóstol Pablo. ¿Cuántos conocen al apóstol Pablo? Amén. ¿Cuántos han escuchado de él? ¿Saben que el apóstol Pablo, si usted lee la Biblia, lee todo el capítulo 9 de Hechos, se va a topar con algo? La Biblia dice de que el apóstol Pablo había recibido cartas para ir a meter presos a los que confesaban el nombre de Jesucristo o para matarlo. Pero dice que cuando iba camino a Damasco, se le apareció una luz y la luz le habló. Y esa luz era Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y la Biblia dice de que Jesús hizo el llamado. ¡Qué poderoso! ¿Saben que el apóstol Pablo fue el último apóstol llamado por Dios? No es que dejaron de existir. Hay pastores que están predicando de que los apóstoles ya no existen. Los apóstoles siguen existiendo. ¿Están aquí conmigo? Amén. Porque aparte de Pablo también se levantó Bernabé y hay más. Los apóstoles sí, lo que pasa es que estos apóstoles que salen ahorita son unos buenos chabacanes. Ahí los digo en vivo yo. No se enojen conmigo, ¿verdad? Miren qué interesante. El apóstol Pablo recibe el llamado de parte de Jesús. A Pablo no se lo ganó un hombre, a Pablo se lo ganó Jesús. Tuvo una aparición directa con el Señor Dios Todopoderoso y Jesús le hace el llamado y le dice que él va a ser un instrumento escogido y que va a ir a las naciones para ir a predicar a las reyes, a la estirpe, etc. Miren lo interesante. Váyanse para el libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Me dice amén. ¿Por qué le hablo del apóstol Pablo? Para el tiempo del apóstol Pablo ya existía una cúpula, como las cúpulas que hoy en día existen. Usted está aquí conmigo. Por darle un ejemplo, es que no puedo darle ejemplo mejor porque la gente se va a ofender. Pero hoy en día hay cúpulas, hay sociedades de pastores, de que si usted no está bajo la cobertura de ellos, no solamente no lo bendicen, sino que lo maldicen. Déjalo, ya no va a prosperar, va a caer. ¿Saben? Cuando yo estuve preso, le decían a mi esposa, que me deje como mentiroso mi esposa, familia mía se levantaba y le decía, déjala que vaya unos 3 años, vamos a ver si va a seguir yendo. Imagínese usted. En vez de rogarle a Dios por mi vida, ojalá que la mujer nunca lo deje, ojalá que siempre lo esté apoyando. Es lo que pasa con las iglesias. Ven una iglesia pequeña, tal vez ellos son una potencia. Oíme, esa iglesia nueva que está ahí, no, vienen empezando, pucha. ¿Y qué tenemos ahí o que nos sobre para darle para que empiecen? Acuérdate cómo empezamos. No, más bien empiezan a atacar para que caigan. Ajá, Usted está aquí conmigo. Esas cúpulas siempre han existido. Y aunque usted no lo crea, aunque no era una cúpula como las cúpulas de hoy en día, ya estaba la cúpula de los apóstoles. Usted está aquí conmigo. El apóstol Pablo es llamado por parte de Jesús. ¿Sabe qué tenía que hacer el apóstol Pablo según la doctrina de hoy? Tenía que ir a someterse a esa cúpula. Mire lo que sucedió. Usted me está entendiendo lo que le estoy explicando. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mire cómo dice, ya lo voy a dejar, ya termino. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me amó por su gracia, fue escogido por parte de Dios. A eso se refiere ese verso, como Isaías y Jeremías. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles,
no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué significa? Que el apóstol Pablo no se fue a someter a la cúpula. ¿Usted está aquí conmigo? Escuche, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ninguno de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Escúcheme, ¿cuántos años esperó el apóstol Pablo para reunirse con esta cúpula de apóstoles? Y solo fue hasta 15 días. Y no estuvo con todas las cúpulas, solo estuvo con Pedro y con Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Por qué Pedro? Presteme atención. ¿Por qué el apóstol Pedro no le dijo al apóstol Pablo: hey, ¿qué pasa? ¿Sabes quién soy yo? ¿Usted imagina a Pablo? ¿Quién sos? Yo soy Pedro. Si usted lee Mateo 16, Jesús le dijo a Pedro: de cierto os digo, tú ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, y aquí te daré el reino de los cielos, y todo lo que atares en la... ¿Qué cuántas cosas no le dijo Jesús a Pedro? ¿Por qué Pedro no le dijo eso, hermana Jacinta? Pedro, que tenía la autoridad, Pedro y podía darse el lujo. Todo el mundo conocía a Pedro. Pedro podía darse el lujo de decirle a Pablo: ¿qué te pasa a vos? ¿Por qué no te viniste para aquí? A mí me dio las llaves. Habían testigos que Jesús le había dicho a Pedro. ¿Por qué no le dijo eso Pedro? ¿Sabe por qué no lo dijo? ¿Usted está aquí conmigo, negra? Amén. ¿Sabe por qué no le dijo eso Pedro a Pablo? Escucha este bombazo. ¿Está lista? Amén. Porque fue Pedro quien le dijo a Jesús: maestro, ahí hay uno que anda predicando en tu nombre y no anda con nosotros. Yo se lo prohibí. ¿Qué te pasa, Pedro? No se lo prohibí. Fue Pedro. Ajá, así es. No iba a cometer el mismo error 2 veces. Usted está aquí. Amén. Y a mí me han salido pastores. Y bajo la cobertura de quién está. No, yo de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aleluya, aleluya. No, es que yo le digo, oye, yo le tiro veneno primero. Va, pues, y sí, tengo pastor también. De último se la tiro. ¿Están aquí? Amén. Dejan preparar un vestido de Rosadito, mire, porque no lo conoce. ¿Por qué le quiero dar a entender esto? Es que a mí me impacta esta palabra. Fue Pedro quien recibió la llave. Los católicos dicen que cuando uno muere, si usted era bolo, aquí oramos 40 días por usted y va al cielo. Ojalá fuera así, pero es mentira. Pero dice que en el cielo, en las puertas está San Pedro esperándola, porque él tiene la llave de los cielos. No se refería a eso, por el amor de Dios. Cuando la palabra dice de que a Pedro le dieron las llaves, ¿saben por qué fue? Escúchenme, en el libro de Hechos, la Biblia relata de que Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles. Pedro fue el primero que dio un discurso y descendió el Espíritu Santo. Por eso eso significaba las llaves. Él fue el primero en predicar la palabra tanto a judíos como a gentiles. ¿Usted está aquí conmigo? A eso se refería. No es que cuando usted muera va a estar Pedro esperándole en la puerta, por el amor de Dios. Santo Dios. Bien, escúcheme. En el pasado los apóstoles le prohibieron a un hombre que predicara. ¿Verdad que lo leímos? Está en Marcos 9, ¿se acuerdan? Escuche más adelante lo que pasa. Ahí mismo en Gálatas, capítulo 2, versículo 6. ¿Usted está ahí conmigo? Amén. Gálatas, capítulo 2, versículo 6. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. ¿Está ahí conmigo? Amén. Bien, la palabra dice así, miren. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Qué fuertes las palabras de Pablo, que fueron fuertes las palabras. ¿Sabe de quién estaba hablando Pablo aquí? De los apóstoles. No crea que era de cualquier tigrillo. No crea de que era de cualquier patachorreada que estaba hablando Pablo ahí. Estaba hablando de los 12 apóstoles. Y escuché lo que dice Pablo. Nada, no me comunicaron. Dice, ¿sabe por qué? Porque el mismo Dios al que yo alabo es el mismo Dios al que ellos sirven. ¿Cuál es la diferencia? Amén, así es. A eso se refería Pablo. Escuche el verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Usted lo cree? Amén, así es. Termino con estos 2 versos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, el círculo de confianza de Jesús, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Escucha esta parte, el verso 10.
Solamente nos pidieron que nos acordáramos de quién. De los pobres. ¿De quién, amor? De los pobres. Volver a repetir por tercera vez. De los pobres. ¿Y cuántas iglesias están acordando de los pobres? ¿Están aquí? Amén. ¿Cuántas? Miren, me contaban un chiste ayer a mí. Es que Dios mío santo, es que el enemigo tiene engañada a la gente. Supuestamente alguien a mí me preguntó un par de días y me decía: Michael, vos no podés ser pastor en una iglesia, ir a las cárceles, ir a los hospitales y ir allá donde vas, no podés. ¿Por qué? Es que no podés. Tenés que coger solo un lado, o es la iglesia, o es los hospitales y la cárcel. Por el amor de Dios, digo. Usted no me está preguntando. 16 años tiene ese hombre de cristiano y diciéndome semejante voluntad. ¿Sí? Hermano, y no le pego un trompón porque ya tengo Cristo en mi corazón. Pues despertá, despabilate, me daban ganas de decirle así, Dios mío, por el amor de Dios. Hermano, pastores que están hablando, no es nuestro llamado ir al hospital, no es nuestro llamado. ¿Y cuál es el llamado? No predicar. ¿Sabe qué dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 16? Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el evangelio. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, y si lo hago de mala voluntad, la tarea me ha sido encomendada. No puedes gloriarte por predicar. Así es. Ahora, usted me va a decir a mí: hermano, pero la Biblia dice que por obras no somos salvos. Sí, pero sin ella no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Mateo 25 dice que Jesús le va a preguntar a mi esposa, le va a preguntar a mi mamá: oíme, ¿y fuiste al Tavo? ¿Y fuiste al hospital? Y acá vecina, cuando vez llegó a pedirte un huevo, vos tenías dos en la refri. ¿Te acordás de aquel que pasó, que andaba vendiendo ahí unos tajaditas en la calle y te pidió un vaso de agua? ¿Se imagina usted antes de Jesús? No, es que en la iglesia me explicaron que no era mi llamado, porque Dios no pega con corrones, no se lo va a pegar. Ajá, así es. Amén. Se fueron los amenes, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le pasa? Sí. El próximo domingo vamos a traer 1000 empiras en amenes, vamos a hacer pisto. Ahora escúcheme esto. Miren, es bien importante lo de los pobres, ¿saben? ¿Recuerdan una prédica que di el tiempo? Ajá. Rápidamente, para que usted se recuerde. En el capítulo 14 de Deuteronomio, desde el versículo 1 al versículo 28, trae 28 versículos ese capítulo, habla de los 3 diezmos fundamentales que Jehová le había ordenado al pueblo de Israel. Escuchen los 3 diezmos fundamentales. Diezmo número 1 para los levitas, sumos sacerdotes y toda la tribu de Leví. El diezmo 1. Diezmo número 2 era un diezmo que se recogía en el 3er y 5.er año para las fiestas de peregrinaje. ¿Sí? Y escucha el diezmo número 3, el diezmo para los pobres. Este diezmo se encuentra en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28, donde Jehová dice: y traeré los diezmos en el 3er y 6.er año, y le daréis este diezmo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros y a los menesterosos. ¿Cuántos están aquí? Hermano, los pobres no solamente no deben diezmar, sino que más bien se tiene que recoger una ofrenda, la cual está en la esquina, miren, y le tiene que dar un diezmo a ellos más bien. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y usted me dirá: pero eso es parte del Antiguo Testamento. No. Le voy a refrescar la memoria. Jesús está con los apóstoles y está en el templo de los fariseos, y él mira algo tremendo. Él mira que los ricos echaban de lo que les sobraba, ¿verdad? Él lo explica, pero él mira una viuda. Amén, ¿están aquí? Amén. Y dice que la viuda dio 2 blancas, y Jesús dijo: de cierto digo que esta viuda ha dado más que todo esto, porque esta de todo el sustento que tenía fue lo que dio, y aquellos dieron ¿de qué? De lo que les sobró. Pero pasó algo en Mateo 23, y dice Mateo 23, hermana Patti, Jesús acusa a los fariseos, y ¿sabe qué les dice? Fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Permítame explicarle, hermana Sandy. Jesús le dio a entender: fariseos hipócritas, que le comen el diezmo que tienen que darle a la viuda, ustedes se lo comen, y como pretexto solo oran por ellas. Eso significa, Martita, eso significa que es terrible, Dios mío santo. Y estamos peores que los extorsionadores, que las pandillas, donde vienen viejitas aquí que tal vez ganan 80 pesos al día, que venden tortillas, y ni a esa les perdonamos. Tiene que diezmar, madre. No, que viera, pastor, que es que no. Hermana, es que usted no diezma. La mandamos a diezmar también.
Están aquí. Ojo, no quiero que caigan tan pobres aquí, ¿no? Es que ese es el problema. Hay gente que somos inteligentes, ¿no? Que creemos que lo somos. No, pastor, usted habló que con uno, hermana, disculpe. Pobre, vaya para el puente del centro. Esa gente es pobre. Gente que día tras día es un reto y van a ahorrar un tiempo de comida. Usted está en la gloria, usted está en clase media. Así es, amén. Sí, están aquí, ¿verdad? No, yo le estoy diciendo que no padece necesidades. No, que esta camisa me la regaló Martita. No crean que fue un humor que la compré. Aquí todos padecemos necesidades, iglesia. ¿Cuántos están aquí? Miro caras enojadas, voy a continuar mejor. Ya va a terminar. Ya termino. Escuchen. Culmino con esto, miren. La última. Contra Satanás y sus demonios. Esta es la que más me interesa que me preste atención. Por favor, váyanse para el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 14. ¿Quién vive? Cristo. Hechos está antes de Romanos y está después de Juan. Es el quinto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Amén. Amén. Hechos capítulo 19, versículo 14. Ya termino, iglesia. Ya voy rápido con esto, ya. ¿Lo tienen? ¿Están ahí? Hechos capítulo 19, versículo 14. Amén. ¿Lo tienen? ¿Puedo leerlo ya? Amén. Dice así la palabra. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes